Se dice que solo hay una especie que en toda su existencia puede conocer la mayoría de los ecosistemas de este mundo. En 40 días puede ver la nieve, ríos y lagos, bosques y ciudades, conocer los secretos de este mundo y 3 países en tan poco tiempo. Uno de los mayores movimientos migratorios de seres vivos que ocurre desde el sur de Canadá hasta los bosques templados de México. Estoy hablando de la reina de reinas, la mariposa monarca, y hoy me acompañarás a conocer su misterio. Hey amigos, ¿cómo están? En esta ocasión nos encontramos muy lejos, en las tierras de Michoacán, más específicamente en Mineral de Agangueo. Le agarramos aquí el... Miren al amigo que nos vino a conocer. ¡Ay! Le daba la patita. Qué bonito, perra. Así que soy Emiliano Zetaca y hoy me acompañarán a contar una nueva historia. Como ya les mencioné, estamos en el pueblo de Michoacán, un pueblo mágico muy bonito llamado Mineral de Agangueo. Este pueblo fue minero en sus tiempos de oro, por eso siempre está decorado con esta alusión a la minería, porque de aquí extraían plata, oro, zinc, cobre, aluminio, entre muchas otras cosas más que podían encontrar aquí dentro de las minas que se encuentran en este pueblo. Este pueblo cuenta demasiadas historias, pero algo que lo caracteriza de todos los pueblos mágicos, que aquí en este lugar sucede un acontecimiento más importante que podemos encontrar en todo el planisferio. Estoy hablando de la migración de las mariposas monarcas de Canadá hasta este punto de la República Mexicana que venimos a conocer en esta ocasión. Es el sello principal de esta localidad de Michoacán y hoy me acompañarán a descubrirlo. Mira, el perro nos está siguiendo, ¿no se trata? En su mercado principal podremos encontrar de todo: la despensa para la semana, algunas ollas, diferentes carnes, mieles, frutas y por supuesto artesanías. Yo me compré de estas, unas servilletas y pequeñas esculturas sobre la mariposa monarca. El color naranja reina aquí. Michoacán es reconocido por el sabor de sus carnitas, y estando aquí no me podía quedar con las ganas. Unas ricas carnitas para despertar el hambre, hasta con tortilla azul, y para acompañarlo, un rico pan de nata. Enfrente del mercado se encontraba esta lonchería, donde su interior ofrecían la cerveza artesanal endémica de aquí. Se cuenta que su sabor y presentación se cuenta más que la historia. Y con el calor de la mañana, vaya que hacía falta. Nos dirigiremos a uno de los puntos más importantes del centro de aquí de Agangueo. Al lado derecho de la iglesia, aquí está la iglesia, luego. Al lado derecho subes unas escaleras que te llevan a la siguiente parada, que es el mural de Agangueo. En este mural se pueden ver representar las historias que Agangueo ha suscitado, como aquel deslave en el 2010, la mariposa monarca, el incidente de los mineros del 25, entre muchas otras cosas más que quedan representados en este mural. Este mural está dedicado a los 25 obreros mineros que fallecieron un 25 de abril de 1953 debido a un cortocircuito que sucedió en una mina, lo que provocó que estallara y todo colapsara por adentro. Las 25 personas que trabajaban ese día, desafortunadamente, todas perdieron la vida. Buenas tardes, aquí su servidor y el guía Ignacio Hernández Peralta, dando servicios como guía aquí al pequeño pueblo de Agangueo. Les doy una cordial bienvenida a todo el visitante que se encuentra aquí dentro del pueblo y el que esté por visitar el bello pueblo de Agangueo. Cuenta con 3 miradores, la cruz de hierro, representando aquí el monumento al minero. La historia de aquí del monumento al minero, pues hace algunos años hubo un incendio en algunas de las minas de aquí del pueblo. Inclusivamente pues falleció 25 personas, hubo un familiar mío que hubo un incendio de un cortocircuito dentro de las instituciones de la mina. Los invito también a conocer el bello pueblo de la tradición del 3 de mayo, el Día de la Santa Cruz. Algún día gusten visitarlo, aquí el pueblo de Agangueo lo recibe con los brazos abiertos. Aquí su servidor Ignacio Hernández. Gracias.
Llegaba el momento de realizar la misión principal de esta ocasión, conocer el santuario de la mariposa monarca y empaparnos de su magia. El santuario se encuentra a media hora del centro del pueblo, pero ocurría algo. Las mariposas se van al final de marzo. Estábamos a 10 días a que el mes terminara, a lo cual tuvimos que llegar al municipio de La Salud. Nos encontramos en la localidad de La Salud, ya que en el santuario principal, que es el Rosario, las mariposas ya se han movido debido a que llegamos en los últimos días de la temporada de la mariposa monarca. Entonces lo que hacen es que la mariposa, para acá está el Rosario, entonces la mariposa viene, baja hasta acá donde estamos nosotros, que es la siguiente localidad, donde la mariposa se hospeda por algunos días, últimos días de la temporada que queda. Así que procederemos a entrar por la entrada del municipio de La Salud a ver qué nos depara esta gran aventura. Desde la entrada te presagia lo que te espera. Artesanías dedicadas a la mariposa monarca y el ambiente ya olía a comida. Nos paramos a un pequeño break a degustar ese platillo de carnita asada para recargar energías antes de entrar al bosque donde habitan las reinas. Estamos en Agangueo, Michoacán, muy cerca de la Reserva Natural de la Mariposa Monarca. Estamos en la localidad La Salud, donde venimos a conocer especie que viaja desde Canadá hasta México una vez al año para descubrir su magia que hay detrás de esto. Es uno de los espectáculos naturales más impresionantes que tenemos, afortunadamente, en nuestro México lindo y querido. Es una maravilla ver todo esto, cómo salen los manojos de mariposa totalmente de los árboles y cómo se escucha el sonido tan hermoso que hay en este bosque, donde quedas impresionado. No hay ni siquiera cómo describirlo. Lo que yo sentí en este momento de ver tantas mariposas en un solo lugar y cómo revolotean en todo este bosque, de que parece sacado de un cuento de hadas. Este es los días más mágicos que he tenido en mi vida, no se los puedo negar. Esto es impresionante, como si estuviera haciendo un cuento de Alicia en el País de las Maravillas. Ve las mariposas como revolotean a tu alrededor. Apenas unos cuantos centímetros de ti están miles de mariposas arriba de tu cabeza, como revolotean. Eso es impresionante, amigos, les lo recomiendo. Es una aventura mágica, más de poema de la naturaleza. Ver la cantidad de mariposas que hay en un solo lugar, no, me quedo sin palabras. Maravillados con lo que nos ofrece la naturaleza. Que nos ofrece la hermosa naturaleza de nuestro México lindo y querido. Hermanos, adentramos al bosque y entre más resonana hay, las mariposas salen a mayores cantidades que impresionan y todo el cielo se hace de color naranja, que de repente miles de mariposas están volando arriba de ti en un cielo totalmente naranja. No sé si la cámara lo que hace captar, pero las hojas que se ven de color café no son hojas, son en realidad mariposas que están amontonadas en millones y millones de majucos que cuelgan de los árboles, pero que son mariposas totalmente que lo hacen para guardar y conservar el calor entre ellas. La migración de la mariposa monarca sigue siendo un enigma para la ciencia. Como una generación que nunca estuvo en otra región conoce el camino a la perfección, si ni siquiera alcanzaron a conocer la generación anterior que realizó esta migración, ya que una mariposa monarca solo llega a vivir apenas unas semanas, pero cuando el otoño llega, nace una generación con un don divino, la llamada generación Matusalén, una generación que puede llegar a vivir hasta 8 meses. Es como si tu nieto en años humanos llegara a vivir hasta 500 años. Algo sorprendente, es como un poder.
Esta generación emprende un viaje de 40 días entre septiembre y octubre, que lo inicia al norte de Estados Unidos y al sur de Canadá, hasta llegar a un clima cálido como es el mexicano, y se hospedan aquí en los bosques de Michoacán y el Estado de México. Como un animal tan pequeño de apenas 5 gramos puede recorrer 3 países y regresar a su lugar de origen. ¿Cómo es que saben la ruta? ¿Cómo la aprenden? Y siempre llegan al mismo lugar, misterios que la ciencia aún no ha podido explicar, pero que la madre naturaleza nos deja esta gran enseñanza. Esta tarde me encuentro conviviendo con esta maravilla de la naturaleza llamada mariposa monarca, la viajera, las novias del sol. ¡Ven a conocerla! En memoria de Homero Gómez, el ambientalista protector de la mariposa monarca, un hombre que dio su vida a la preservación y que en 2020 le arrebataron la vida por proteger a eso que tanto amó en vida. Su activismo por la mariposa monarca lo conllevó a tener roces con las personas dedicadas a la tala ilegal de árboles, ya que el árbol de Oyamel, el árbol que custodia este bosque, es muy cotizado. Esto hace que existan muchos grupos de tala ilegal en Michoacán, haciendo un impacto ecológico muy grande. Se ha visto una disminución de mariposas monarcas en los últimos años debido al calentamiento global y, por supuesto, la primera razón, el deterioro de su hábitat. Recordemos cuidar ese tesoro que tenemos en territorio mexicano. Yo me despido, soy Emiliano ZK y nos vemos próximamente en un próximo video muy pronto.